Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigas y amigos de Nucba Latinoamérica. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, como siempre, aquí desde este lado de la pantalla. Bienvenidos a un nuevo Nucba Meet. En este caso, tendremos el placer de charlar con Erika Mendieta, ¿sí? Quien es UX Writer en Mercado Libre Colombia. Erika, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, por supuesto, y te vamos saludando aquí desde Argentina, ¿no? Bueno, Martín, gracias a ti por el espacio, por la invitación. Por favor, el placer es nuestro. Voy por este lado, así puede entrar bien el banner, el saludito, para que la gente te vaya buscando, te vaya encontrando, por supuesto, en las redes sociales. Bueno, imagino que hace mucho calor en Colombia, o eso tenemos en el imaginario de los argentinos. Aquí ya estamos entrando en el calorcito, estamos con manga corta, pantalón corto, y ya empezamos a sufrir el calor un poquito. No, es una hipótesis como medio falsa, ¿En porque en serio? realidad en Bogotá hace bastante frío, lleva muchos días lloviendo, sí. ¿Pero qué Es, es frío, Bogotá? Porque acá frío es 2 grados y hace frío. bueno, eso es muy frío. Acá en general es 10 grados, 12 Acá grados, puede también. ser la temperatura. Lo quedaría acá porque sean 10 grados el invierno, ¿no? O sea, a veces baja un poquito más. Pero bueno, a ver, el gusto de saludarte, sí, abriendo quizás, pisando un poquito más fuerte Nucba en Colombia, aquellas personas que quieran estudiar programación y diseño desde su casa de manera on demand. Desde Colombia pueden hacerlo pagando en pesos colombianos, por supuesto. Yo voy a estar dando toda la información, pero por supuesto que el motivo de este contacto es para que Erika dé su charla, que la tituló Por favor, no me hables en código, voz y tono en UX Writing. Así que voy a darle paso a Erika para que vaya compartiendo de a poquito, ¿sí? Y vamos a empezar a jugar con esto que Erika nos trae para contarnos. Así que de a poco te voy dejando el pase, y por supuesto que vayas presentándote, dando tus redes sociales, y nos encontramos después de la Meet. ¿Te parece, Erika? Dale, perfecto. Ahí se ve bien, ¿cierto? Por supuesto, todo tuyo. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por el espacio nuevamente, Martín. Y bueno, como les contaba, entonces la charla se llama Por favor, no me hables en código, y viene un poco a traer como la importancia o la relevancia del voz y tono en UX Writing. O sea, y para romper un poco el hielo, pues digamos, les cuento, yo soy publicista de profesión, tengo más de 9 años trabajando como redactora, trabajé muchos años en agencia de publicidad y en hubs digitales de diferentes marcas, y hace 2 años estoy muy enfocada en el área de UX Writing. Ahora trabajo para Mercado Libre, principalmente en el equipo de postventa, donde básicamente lo que hacemos es diseñar justamente las experiencias para los vendedores que tienen pues inconvenientes con sus ventas en la parte de reclamos o devoluciones o mediaciones. Y bueno, la idea o el objetivo desde el equipo de UX es generar pues experiencias que le faciliten toda esa labor al seller. Entonces, un poco para arrancar, quisiera como cuestionarme o cuestionarlos también a preguntarse por qué es clave la voz y el tono en UX. Entonces, básicamente, resulta que la voz es lo que le permite a una marca pues mostrarle a los usuarios una misma personalidad. Entonces, sin importar si el equipo de UX son 100 personas o quien escribe determinada pantalla, pues la conversación para un usuario siempre debería ser la misma. El usuario siempre debería sentir que está hablando con la misma persona, y esto se logra cuando se tiene una voz sólida de marca. Digamos que les traigo un poco un ejemplo colombiano, de pronto no lo conocen mucho en Argentina, es un banco de Colombia. El hecho de tener una voz sólida y un tono de marca definido permite evitar que sucedan cosas como estas que se ven en el ejemplo, y es que, por ejemplo, los CTAs empiecen a hablar de diferentes maneras en una misma pantalla. Entonces se encuentren CTAs que están en primera persona, que tengan acciones en infinitivo que son mucho más imperativas, más impersonales, o también hayan acciones en segunda persona, y también que haya como una incongruencia de pronto en el storytelling del mensaje. Entonces, las pantallas tienen que tener objetivos puntuales, y en este caso, por ejemplo, vemos mensajes que le apuntan a hablar de lo que es la marca. Entonces, tenemos una tarjeta de crédito adecuada para ti, pero no pensada de pronto en qué le ofrece a ese usuario.
Entonces, ¿por qué es adecuada para mí? Yo no quiero que me digas que tienes algo adecuado para mí, sino dime por qué o cómo la utilizo. Entonces, digamos que el hecho de tener una voz y un tono definido permite contar una historia al usuario mucho más coherente y mucho más clara para que facilite pues justamente la experiencia y la navegación. Entonces, ¿cómo se vería la voz y el tono aplicado en UX? Ahí les dejo este ejemplo. Hoy tenía que ser el Chavo. Fue sin querer queriendo. ¿Qué te dije? Ya estás encantado, Chavo. Aquí el único encantado sería yo si el Chavo ya no me recibiera con un golpe. Ay, 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 ay. Niños, oigan esto. ¡Ay! No puede ser. ¿Usted también, profesor Girafales? Bueno, ahí como escuchando un poco el video, digamos que así tuviéramos cerrados los ojos, sería evidente que hay voces como muy claras dentro de lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces sabríamos que ahí está Kiko, que está el Chavo del Ocho, que está el profesor Girafales. Y eso justamente pasa porque pues la voz como tal, ay, una disculpa ahí, pasa porque la voz es una sola siempre. La voz es un atributo y un rasgo de personalidad muy inherente a cada persona y debería pasar lo mismo con las marcas. Entonces, no es lo mismo mi voz a la voz de Martín, por ejemplo. Es algo que es muy único y que sin importar en el lugar en donde yo esté, pues como que van a decir, bueno, esa es la voz de Erika, esa es la voz de Martín. Entonces es algo que está muy presente en todas las conversaciones y justamente eso es lo que pasa en el UX. Es un usuario teniendo una conversación que debería ser siempre con la misma persona. Entonces es como ese rasgo que te hace reconocible en cualquier lugar en donde estés y desde la parte de UX Writing debería hacerte reconocible en cualquier dispositivo en el que el usuario interactúe contigo. Entonces, no importa si utiliza la aplicación desde nativo o si entra a la aplicación por desktop, digamos que la conversación y la voz debería ser siempre la misma. ¿Qué pasa con la voz? Pues la voz a menudo lo que trae al frente son los valores de la marca. Digamos que un ejercicio que se hace mucho como para identificarla es ponerla en los zapatos de una persona. Entonces, si esa marca fuera una persona, bueno, ¿qué cualidades tendría? Entonces sería una persona inteligente, es amable, tiene mucha confianza en sí mismo o en sí misma. ¿Cómo se vestiría esa persona? ¿Es una persona que es formal o tiene más bien un outfit informal, casual, medio irreverente? ¿Con qué adjetivos lo describirían sus amigos? Entonces, es una persona que es leal, que es honesta, que es atrevida, que es aventurera. Digamos que tener claras como esos valores de marca es lo que termina por construir la voz y es lo que, digamos, debería representar esa voz de marca. Hablar de quién es justamente esa persona. Digamos, digamos, uno de los referentes en UX que lo tiene muy claro, pues es justamente Pixar, donde pues ya todos, digamos que le atribuimos ciertas cualidades a esa marca y esas cualidades se ven reflejadas en su storytelling. Entonces vemos dos ejemplos donde en la parte de arriba hay una pantalla de error 404 y en otra pantalla diferente nos encontramos con una contención de cuando un usuario quiere, por ejemplo, abandonar el sitio o de suscribirse. Y si las ponemos en contrapeso, pues vemos que en realidad tienen la misma narrativa. El storytelling es similar, entonces está jugando con las emociones, aprovecha los personajes que ya son icónicos, tienen un tono amable, un tono, digamos, jocoso también para contar el mensaje. Entonces, digamos que así lo viéramos en diferentes contextos o en diferentes dispositivos, por decirlo así, el usuario de una vez sabe que está hablando Pixar. Entonces, eso es como una de las cosas más poderosas que tiene una voz sólida de marca. ¿Qué pasa ahora con el tono? A diferencia de la voz, que es una misma siempre, el tono por su parte sí cambia y tiene que cambiar según el contexto y el mood del interlocutor. Entonces,
entendiendo el contexto, pues asimismo tendríamos que modificar el tono, porque pues no es lo mismo usar el tono en estos diferentes contextos. No sé, no vamos a usar el mismo tono para pedirle el día libre a un jefe que para decirle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que acaba de conseguir un ascenso, felicitaciones. O no vas a usar el mismo tono con el que felicitas a tu amigo para decirle a tu pareja que tiene a su mamá muy enferma que, bueno, estás ahí para apoyarlo o apoyarla. Entonces, como que es muy importante para determinar un tono, entender el contexto en el que se encuentra nuestro usuario. Para poder encontrar ese tono adecuado, lo que es clave es básicamente como pensar mucho en cómo está el usuario y cómo quieres que se sienta después de recibir tu mensaje. Entonces en UX Writer lo que hacemos básicamente es setear los moods o las emociones de ese usuario un poco. Y para determinar esos moods, pues nos hacemos preguntas como cómo se siente la persona al conocer nuestro producto, cómo queremos que se termine sintiendo, qué ideas de nuestro producto o qué, digamos, atributos de valor pueden ayudarle a generar esa sensación al usuario. Y digamos que para terminarlo hay 2 tips o 2 pasos, y el primero es pues de marcar el contexto, saber en dónde está el usuario. Entonces les ponía acá el ejemplo de qué pasa si estuviera en una pantalla de bienvenida, en un onboarding. Entonces seguramente son usuarios que entran por primera vez y están muy entusiasmados con sus proyectos, no sé si entran a una plataforma de viajes o en el caso de Mercado Libre quieren empezar un nuevo negocio, empezar a vender productos de su nuevo negocio. Entonces acá es clave entender cómo en ese contexto qué es lo que el usuario quiere conseguir y no en lo que la marca puede hacer. ¿Qué necesita ese usuario conseguir? ¿Cuál es el objetivo como tal? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y volviendo de pronto al ejemplo del comienzo, no es tanto hablar desde qué somos como marca. Entonces, no, tenemos una tarjeta de crédito adecuada para ti. No, pero cómo esa tarjeta de crédito, más que ser adecuada, cómo te ayuda a ti en ese contexto en el que estás. Y lo segundo, pues asociar justamente las emociones que se pueden desarrollar en ese contexto. Entonces, si lo lleváramos, digamos, al ejemplo de Mercado Libre, si fueran usuarios nuevos, seguramente pueden tener, digamos, en ese momento emociones como la ansiedad. Entonces son usuarios ansiosos porque no saben todavía cómo pueden comprar o vender un producto. Pueden ser usuarios que tengan algo de temor o desconfianza porque, bueno, ¿será que me pueden estafar si compro esto? ¿Será que me pueden estafar con esta venta? Van a estar de pronto un poco con miedo porque no conocen bien de pronto cómo funciona la plataforma y qué tipo de personas están ahí. También pueden ser personas que estén llenas de emoción porque tienen toda la adrenalina de, bueno, voy a hacer mi primera compra, voy a hacer mi primera venta. Entonces es determinar ese contexto y asociado a ese contexto qué emociones se pueden disparar. Y esto llevado ya a nuestro día a día como UX Writers, pues podríamos bajarlo en un brief de contenido. El brief, para que los que de pronto no lo tienen tan asociado, es un documento donde básicamente se conceptualiza y se bajan como todo lo que es la documentación de una experiencia de usuarios. Entonces están los objetivos de negocio, objetivos de comunicación, y dentro de toda esa estructura hay una parte que es justamente la de los moods, y es como después de ese análisis que hacemos, bueno, llevarlo como a una parte como verbalizada. Entonces, nosotros lo que hacemos a veces es usar verbatims o ponerlo como frases que diría el usuario y que diría la marca, para poder como tangibilizar esas emociones. Entonces, por cada mood tenemos un tono que ayuda como a contener a su usuario o le ayuda a lograr el objetivo que necesita. Entonces, si pudiéramos determinar que, no sé, el mood es de preocupación, entonces algo que nos sirva para bajar ese mood en un verbatim, según la situación, evidentemente, sería, no sé, ya entregué el producto y mi dinero aún no aparece. Entonces, frente a la preocupación, ¿qué tono es el más viable? Pues la tranquilidad. Entonces, ¿cómo le hablaríamos como marca? No, mira, hay unos pasos previos antes de que tu dinero se vea reflejado, por eso no tienes de qué preocuparte.
Entonces también puede ser, no, tengo miedo. Entonces el mood es de miedo. Entonces si eso se llevara a un verbatim sería como nunca he hecho una entrega pues, acordando la venta con el comprador. ¿Cómo puedo saber que mi producto no está en riesgo? Y pues frente al miedo tenemos que contenerlo con seguridad, con un tono de seguridad. No te vamos a guiar para que puedas hacer una entrega segura y efectiva de tu producto, acordando la entrega con el comprador. Entonces así hacemos, digamos, ya tangibilizado en un brief de contenido, seteamos cada uno de los moods y los tonos que nos sirven dentro de la experiencia para contener a ese usuario y para guiarlo. Si eso ya lo viéramos, digamos, plasmado en una pantalla, les traje acá este ejemplo que es de Mercado Shops. Esto es una landing que invita a los usuarios a crear su tienda de Mercado Shops por primera vez. Y un poco el detrás de esta estructura podría llegar a verse como algo, como lo que están los recuadros morados. Entonces, puede ser un usuario que al ser nuevo justamente tiene miedo y bueno, se pregunta, ¿me va a costar algo extra? Y frente a ese miedo, pues le ofrecemos la tranquilidad de decirle, no, ábrela hoy porque es gratis. Puede ser un usuario que también tenga mucha ansiedad, que diga, bueno, ¿qué pasa si no quiero un contrato? ¿Cómo hago para que más compradores conozcan mi tienda si la voy a abrir desde ceros? Entonces nos sirve para eso tener un tono que sea cómplice y que sea directo con los beneficios de marca. Entonces te vamos a ayudar sin planes, no vas a tener contratos y además te damos estos y estos beneficios para potenciar tu marca. Entonces, esto es un poco como el resultado de todo ese análisis que se hace previamente respecto a una voz que pues debería estar ya definida y que debe ser la misma siempre, y a los tonos que bajamos según el contexto o la experiencia que vaya a vivir ese usuario. Y bueno, un poco en resumen, toda esa carreta, le decimos acá en Colombia, podría verse así, y es el entendimiento de ese contexto y de ese usuario. No nace de la nada, digamos que todo arranca siendo este embrollo que vemos ahí, pero no nace de la nada ni deberían ser supuestos, sino que desde UX siempre trabajamos muy de la mano con equipos de CX y de Research. Digamos que ellos son casi que los primeros que arrancan la experiencia porque a través de toda la información que logran conseguir es que nosotros podemos entender mejor ese contexto y ese usuario. Entonces, para eso se hacen entrevistas con usuarios, aprovechamos toda la data y la analítica que trae CX, generamos mapas de empatía, desarrollamos journeys. Entonces, es como aprovechar todos esos equipos y apalancarse mucho en lo que es el análisis y la investigación para poder tomar decisiones. Entonces, una vez entendemos bien ese contexto, entendemos los pains, qué le duele a ese usuario o qué necesidades tiene, y en qué contexto se está desarrollando, pues ahí sí pasamos, digamos, como una pata más de la experiencia, estructurar el contenido. Siempre, digamos que el contenido no tendría por qué llegar al final de la experiencia, que es lo que pasa en muchos lugares, sino contenido tiene que ser parte de la experiencia en sí, porque el usuario nunca ve pantallas vacías y textos aparte, sino que ve todo como, pues, como un complemento, como una misma historia. Y en esa estructura de contenido lo que hacemos principalmente es demarcar cuál es el objetivo de la experiencia. Digamos, nosotros hablamos mucho de no generar objetivos declarativos, sino intencionales. Esto tiene que ver con que no seteamos objetivos que sean como comunicarle al vendedor, contarle que, porque eso ya hace parte de nuestro trabajo diario, o sea, eso debería estar implícito en lo que nosotros hacemos, pero el objetivo en sí de la experiencia tendría que ser intencional porque lo que busca es generar una acción en ese usuario. Entonces, tienen que ser objetivos más de que sienta tranquilidad, que se inscriba, que logre resolver a tiempo el reclamo, que tengan que ver más con detonar una acción en ese usuario. Y a partir de que tenemos ese objetivo definido, ahí sí empezamos, bueno, a marcar los moods de ese usuario, que era un poco lo que veíamos en la tabla. Bueno, cómo está ansioso, está feliz, está emocionado y cuál tono nos sirve para hablarle dentro de esa experiencia.
Y cuando ya tenemos eso determinado, pues empezamos a bajar lo que son las ideas, a comunicar y a jerarquizarlas según la importancia que tengan dentro del contenido. Y pues muchas veces cuando ya empezamos a bajar pantallas o empezamos a bajar comunicaciones puntuales, pues cada una de esas pantallas y de esas comunicaciones puntuales tienen como microobjetivos que es también importante plasmarlos junto con sus ideas a comunicar, pues para que cada una cumpla un objetivo y aporte al objetivo general de la experiencia. Y bueno, una vez tenemos desarrollada nuestra experiencia de usuario y se empieza a implementar, es clave siempre no olvidar cómo aplicar racionalidad, seguir midiendo, porque en UX todo es iterable y la experiencia no acaba cuando ya se hace el rollout. En realidad la experiencia tendríamos que hacerle seguimiento, estar revisando si hay oportunidades de mejora, cómo reaccionan los usuarios a esa experiencia cuando ya está productiva y en paralelo ir revisando si tenemos que ajustar algo o que no funciona o que puede mejorar. Entonces, ese es un poco, digamos, que si hiciéramos un resumen de cómo se vería la experiencia desde el lado de la voz y el tono en contenido, podría verse como este caminito que arranca en realidad siempre es como una pita muy enredada que terminamos como desenvolviendo y encontrándole como un cauce o un rumbo. Y bueno, nada, eso es un poco como la charla, es bastante corta. Y pues ahora la invitación es que se animen a intentarlo, que se animen si trabajan desde la parte de redacción o desde la parte ya desde UX, que se animen a probar esto un poco más de manera estructurada, que nunca escribamos por escribir, ni lleguemos de últimas a las experiencias, porque como comunicadores y como redactores también somos diseñadores de esa experiencia. Entonces, nada, espero que se animen a intentarlo, que les haya servido la charla y ahí le doy paso nuevamente a Martín para que nos pueda despedir. Bueno, Erika, estaba tomando un matecito, me pareció espectacular lo que dijiste. Te voy a comprometer, ¿sí? Te voy a comprometer a que podamos tener una charlita, un mano a mano, una entrevista, también para el canal de Nuqua, de YouTube, justamente porque me interesa esto, ¿no? Relacionado al tono de la marca y esta especie de desenmarañar, ¿no? Un hilo que está prácticamente entre nudos, ¿no? Que en definitiva es lo que termina resaltando esta racionalidad que recién remarcabas. Y me interesa saber cómo se viven esos procesos, por sobre todas las cosas, casi a modo motivacional, ¿no? Porque a veces estamos todo el tiempo conviviendo con la frustración de no saber encontrar el camino y eso me parece también algo muy, muy, pero muy interesante. Dale, total, sí. Organizamos y tenemos la charla para poder ampliar un poquito más y bueno, seguirles compartiendo como desde mi experiencia lo que he aprendido. Y obviamente, te comprometo claramente y por supuesto te invito a que dejes las redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que está del otro lado, que quiere hacerte una pregunta, que tiene ganas de consultarte algo, que quiere saber cómo anda todo en Mercado Libre Colombia? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, importante saber, contarles que Mercado Libre es un mundo grandísimo y que está también muy abierto constantemente, justamente está buscando nuevos talentos siempre, entonces es importante que lo sigan en redes sociales, se encuentran el equipo de UX en Mercado Libre como UX Mercado Libre, en Instagram lo encuentran, en LinkedIn también pueden encontrar muchos referentes de Mercado Libre buscando constantemente. Si me quieren buscar a mí, estoy en LinkedIn como Erika Toro Mendieta. En Instagram estoy como Eria Secas y bueno, nada, ahí estamos para cualquier consulta, para cualquier duda. Como les digo, pues todavía hay muchas oportunidades abiertas y la idea es esa, seguir como creando comunidad, seguir ampliando el mundo del UX y bueno, construir cada vez también mejores experiencias para los usuarios, que es lo más importante. Si quieren estudiar diseño o programación de forma on demand, desde su casa, a su ritmo, a su tiempo, viven en Colombia y no saben cómo pagarlo, pueden hacer con pesos colombianos entrando en www.nuqua.com.co, ¿sí? nuqua.com.co y por supuesto pueden adquirir cualquiera de nuestros cursos disponibles para estudiar a su tiempo, a su ritmo y por supuesto pagándolo en su moneda. Así que, Erika, gracias en serio por estos minutos y ya sabemos, nos vamos a encontrar la próxima
nuevamente para charlar un ratito, para tener una entrevista, así que te agradecemos desde Núcua, por supuesto, es un orgullo, es un placer tener a vos, tenerte con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias a ti, Martín. Bueno, nosotros nos encontramos la próxima, ya saben. Denle like, suscríbanse al canal, por supuesto, y nos encontramos en un nuevo video la próxima. Chau, chau.